recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ofrezcamos esta celebración por todas las personas que ofrecen un servicio en la pastoral de la comunicación de nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales, mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, desde las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, pero no encontraron en mí nada que merecía la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acausar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, Señor, con una absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor vea a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor purifique tu mente, tu Yo los corazón y tus labios. enviaré el Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús:
Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta un pasaje que debemos de considerar en nuestra reflexión, y muy especialmente ponerlo en práctica. Lo que Jesús dice a Pedro, también a nosotros nos lo dice. Vemos cómo Pedro, después de recibir de Jesús resucitado el importante encargo de pastorear a sus ovejas, ve venir a Juan, al discípulo amado, y dice a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Nosotros nos podemos plantear, ¿qué hay detrás de esta inquietante pregunta de Pedro? ¿Qué va a pasar con este? Algunos exégetas afirman que quizá como Jesús había predicho a Pedro el tipo de muerte que tendría, ahora a este le interesaba saber sobre el futuro del discípulo amado. En realidad no podemos saber con precisión lo que había en el corazón de Pedro. ¿Sería una curiosidad motivada por el excesivo afán de control, o los celos, o la envidia? No lo sabemos, pero esto nos puede dar motivo para constatar que nuestro seguimiento de Jesús hoy, tanto en nuestros ambientes eclesiales, en la vida familiar, como en nuestro entorno laboral, muchas veces estamos contagiados de una cultura mediática que dedica muchas horas de televisión a indagar sobre la vida, el futuro, los éxitos, los fracasos, las fortunas y las desgracias de los demás. El chisme, la murmuración, las habladurías, como se le quiera llamar, es una realidad que cada vez más se generaliza y hasta es bien vista en los medios de comunicación. Con intención o sin ella, nosotros también muchas veces vamos convirtiendo nuestra vida familiar, social y eclesial en auténticos reality shows, en que nos comportamos con curiosidad o con morbo y nos atacamos unos a otros para sentirnos mejor que los demás. Jesús se da cuenta que Pedro se ha distraído de lo fundamental y se ha ido por las ramas. Por eso su respuesta es inmediata: ¿a ti qué te importa? No se trata de un reproche, sino de una llamada de atención que lo devuelva al seguimiento y a la misión. Por eso le dice Jesús a Pedro: tú sígueme. Necesitamos escuchar al Señor, que nos remueve y nos devuelve al centro de nuestra vida cristiana. Jesús sabe que en nuestras vidas nos distraemos con mucha facilidad y que en lugar de seguirle, de apacentar sus ovejas y de anunciar su evangelio, gastamos nuestras energías en rumores, chismes, envidias, celos y juegos de poder y de dominio de unos sobre otros. Al final de este tiempo pascual, el Señor nos vuelve a decir, como a Pedro: ¿a ti qué te importa lo que hacen o dejan de hacer los demás? Tú sígueme. Si en algo nos debe interesar la vida de nuestros hermanos, es para apacentarlos,
y no para competir con ellos o para saciar nuestra sed de curiosidad. A propósito del curso taller La Parroquia y las redes sociales después de la pandemia que hoy se está realizando la Pastoral de la Comunicación de nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla, les comparto extractos del artículo del sacerdote argentino Walter Moschetti, titulado Buscando el perfil del comunicador católico. Dice este sacerdote Walter: la Iglesia nos llama hoy a una nueva evangelización, nueva en sus métodos, en sus expresiones y en su ardor. Necesitamos siempre encontrar nuevos lenguajes para anunciar el Evangelio. Es muy significativo lo que nosotros podemos aportar a este tiempo. El hecho de estar capacitados para utilizar el lenguaje de los medios de comunicación nos pone en un lugar privilegiado a la hora de evangelizar. Como decía San Pablo VI, nos sentiríamos culpables delante de Dios si no utilizáramos estos poderosos medios para evangelizar. Por ser tan importante nuestra tarea misión, recibida del Señor e impulsada por la Iglesia, no podemos comunicar de cualquier manera. Debemos apuntar a la excelencia en la comunicación católica. Nuestro estilo de comunicar debería ser un modelo para los demás medios de comunicación. Allí mostraremos la dignidad y riqueza de la palabra de Dios. Por eso debemos buscar cada día capacitarnos para utilizar debidamente la palabra, la escritura, la imagen y las nuevas tecnologías. El comunicador católico debe estar capacitado técnicamente para esta tarea que le exige una constante creatividad puesta al servicio del reino de los cielos. Debemos generar ideas originales, entretenidas, capaces de llegar al corazón de nuestro interlocutor y transformar su vida con el poder vivificador del Evangelio. Los más jóvenes deben buscar alcanzar una preparación adecuada en este campo. Nos faltan profesionales de la comunicación consagrados a vivir este apostolado con una convicción, coherencia y calidad profesional. Nos falta muchas veces la necesaria astucia de la que hablaba Jesús, desafiándonos a la evangelización. Pero no basta la preparación técnica, hay que tener algo que decir. De ahí que sea tan importante la formación doctrinal. Y esta es una formación permanente. Hoy día no basta haber hecho un curso bíblico o un seminario de catequesis, ni siquiera ser maestro de teología. Cada día debemos leer, estudiar, investigar, para dar razones de nuestra fe, como nos dice San Pablo. Debemos fundamentar la verdad que proclamamos. La Iglesia, en su larga tradición magisterial, tiene elaborados infinidad de documentos que argumentan sus dogmas y su moral. Nosotros debemos ir siempre a estas fuentes. No podemos ser opinólogos, como muchos encontramos presentes en los medios de comunicación. Opinión, ¿verdad? Cada tema que tratamos debe ser tratado con responsabilidad, pues estamos comprometidos con Cristo, que es la verdad. Muchas veces creemos que basta la sola experiencia subjetiva de la fe y solemos separar la doctrina de lo vivencial. En realidad, la teología debe llevarnos al sagrario, es decir, a la oración. A medida que profundizamos intelectualmente la fe, esta debe crecer y transformarse en oración, en un encuentro con el Dios vivo. Es que de esta experiencia profunda y auténtica debe hablar luego nuestra boca. El comunicador católico, evangelizador en el seno de la Iglesia, debe ser un testigo de Cristo. Y como los apóstoles, ha de decir aquello que ha visto y oído. Su experiencia profunda de fe personal y comunitaria. No podrá pues callar, puesto que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto lo perciben los receptores de nuestros mensajes. Pues hay un dicho que expresa: quien come ajo huele a ajo, quien come Eucaristía huele a Eucaristía. O como dice el Papa Francisco, hay que oler a oveja de Cristo. Pensar en nuestra identidad como comunicadores católicos es pensar en nuestro singular camino de santidad. Miremos, por ejemplo, a los patrones o patronos de la comunicación. Cuánto bien podemos sacar para nuestra vida espiritual si indagamos sobre la vida y misión del apóstol San Pablo, que hasta estando preso seguía predicando.
de San Maximiliano Kolbe, que da testimonio a través de un periódico que editaba, La Inmaculada, o de San Francisco de Sales, que va teniendo buena comunicación con católicos y protestantes en Ginebra, a través también de periódicos, o también de San Juan Bosco, que a través de diferentes formas iba llevando el mensaje del Evangelio a adolescentes y jóvenes, o a toda gente que se le acercaba, o San Juan Crisóstomo, que en su elocuencia de predicación iba transmitiendo el Evangelio y dejaba admirados a aquellos que los escuchaban, o del beato Santiago Alberioni, que se dedicó a difundir el Evangelio a través de los medios de comunicación, como ahora siguen los que continúan esta obra que él empezó, los paulinos. Asumir con seriedad nuestra misión de comunicadores católicos es asumir con seriedad nuestra santidad de vida. Desde ahí podemos esperar buenos frutos de nuestros desvelos en pos de la evangelización. Pues queridos hermanos, queridas hermanas, que la alegría pascual que hemos experimentado en estos 50 días no se desgaste en luchas fratricidas, sino que sea la fuerza que nos motive, como al discípulo amado, a dar testimonio del Evangelio, tal como hizo San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores, a cuyo amparo e intercesión la Iglesia confía a todas aquellas personas que se dedican a la noble profesión del periodismo y al oficio de escribir. Que la devoción y la defensa de fe que caracterizaron a este santo y doctor de la Iglesia son puestas como modelo para los periodistas y escritores, cuya finalidad debe ser siempre la difusión de la verdad y la edificación de la humanidad. Nos pidamos por intercesión de María Santísima, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, por intercesión de San Andrés Apóstol, que nosotros seamos testigos del Evangelio, presentando a Jesús con la palabra, con la actitud, con el comportamiento, con nuestro testimonio. Y si somos comunicadores, que seamos buenos comunicadores, teniendo al Espíritu Santo como aquel que nos dé las palabras que debemos de dirigir a los que nos escuchan, para que puedan entonces percibir esa presencia viva de Jesucristo entre nosotros. Que se haga realidad con el Padre Celestial ha querido de cada uno de nosotros al crearnos. Que seamos santos. Como dice Jesús, que seamos santos como lo es el Padre Celestial. Que así sea. Queridos hermanos y queridas hermanas, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, que se digne atender nuestras humildes oraciones como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Digámosle llenos de confianza, por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. La victoria de tu Somos pastores de nuestras comunidades para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que algún pastor está confiado por ellos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por el mundo entero para que puedan gozar de la gloria de la paz de Cristo por ellos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren para que sus tristezas se transformen en aquella alegría que nadie podrá darles por ellos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestra comunidad para que den confianza, den testimonio de la resurrección de Cristo por ellos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos e hijas que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él adoramos a su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Sea, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vida, generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de todos. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, al descender sobre nosotros, nos disponga para estos divinos misterios, ya que por Él recibimos el perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros, como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana.
el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu verdad justo por tus sacrificios. Como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre de nosotros. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia para el bien de la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, a los episcopanos, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo reunido. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar con los frutos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo que es. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La paz del Señor. Paz del Señor, paz del Señor, la paz del Señor. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre me guarden para la vida eterna. Amén. Señor, Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. su cuerpo a comunidad, ya no es Cristo, ya no está. Cristo mismo se nos da. Aleluya, Cuerpo de Cristo. El 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 cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Acoge, Señor, compasivo nuestras súplicas, y así como hemos pasado de los antiguos misterios a los nuevos, así también superado el viejo pecado, quedemos renovados por la santificación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los colme de bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Que Cristo, sentado a la derecha del Padre, les conceda a ustedes por su fe en este misterio la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La oración por las vocaciones. Después de la misa vamos a regresar aquí al salón. Vamos a tomar los pasos aquí desde la plaza, después de la misa. Y otra foto de la escuela mirando hacia la casa, pero ya que vamos de la derecha. Pero estas son mis indicaciones. Hagamos juntos la oración por el milagro. Padre bueno, tu eres, y a nuestra comunidad y a toda la Iglesia. Enciende en el corazón de los jóvenes vocación al sacerdocio, a la vida laical, a la sagrada y a vida al compromiso laical. Escoge entre nosotros a muchos para seguirte. Nos necesitamos. El ejemplo de María, suscita a otros, camino vocacional. Lo pedimos por Jesucristo. Amén. Demos gracias a Dios. Madre de gracia, que el Señor es contigo, porque es la aurora del sol, porque es la Madre de Dios. Aleluya.